Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores del curso por la invitación para conversar con ustedes hoy, también a los técnicos de OEA que han hecho posible esta conexión. Y el tema que nos ocupa es el tema de la participación ciudadana como un mecanismo para luchar contra la corrupción, para prevenir la corrupción y luchar contra la corrupción. Y como ustedes saben, la participación ciudadana es un elemento esencial de la democracia, hacia la sustancia, pero la forma en que esa participación se ha organizado a través del tiempo ha variado. En un primer momento de la democracia moderna, la que nosotros conocemos, la democracia representativa, la participación de la ciudadanía estaba concentrada en los momentos electorales. Era como si en el escenario donde estaba la ciudadanía se prendiera la luz en el momento de la elección y luego ese foco se trasladara a las instituciones representativas, al Parlamento, al Ejecutivo, al funcionamiento del gobierno. Y otra vez se volvía a prender sobre la ciudadanía el foco, la atención, la luz en el momento de la siguiente elección. Esto hacía que la participación fuera un poco esporádica. Las democracias modernas, las democracias de los últimos 15 años, se autodenominan, y así lo dicen las constituciones, democracias participativas. ¿Y qué tiene de particular esta democracia participativa? Tiene de particular que la atención sobre la ciudadanía y la participación de la ciudadanía no está limitada al momento de las elecciones, sino que en el periodo entre elecciones, ese foco sobre la ciudadanía vuelve a prenderse en determinadas ocasiones y hace que la participación en la toma de decisiones o en el control y el manejo de la cosa pública sea mucho más intensa, mucho más permanente que lo que era en el modelo de las democracias representativas tradicionales o puras. Y además de la elección, que es también una forma de participación, es la forma clásica de participación de la ciudadanía, aparecen nuevas formas de participación. Esas formas de participación modernas pueden estar más o menos institucionalizadas, pueden ser más o menos formales. Entre las formas de participación institucionalizadas, aquellas que están regladas, que se introducen a través de normas en las constituciones o en las leyes, hay algunas que se ponen en marcha por actividad del gobierno, por actividad de las autoridades. Por ejemplo, el llamado a una consulta popular, el llamado a un referéndum, un plebiscito, el presupuesto participativo, las audiencias públicas, suponen que la autoridad que la ley determina convoca a la ciudadanía a esa forma de participar. Pero hay otras que son promovidas por los propios ciudadanos. Por ejemplo, la iniciativa popular, es decir, ese mecanismo por el cual los ciudadanos juntan firmas para propiciar un proyecto de ley o una determinada resolución. Los que ponen en marcha ese mecanismo de participación ampliada, digamos, son los propios ciudadanos. Es la propia sociedad, es la gente la que, digamos, prende el foco e ilumina a la ciudadanía para que actúe plenamente en el proceso de toma de decisión. Pero hay otras formas que son menos institucionalizadas, que son más espontáneas. Por ejemplo, la incidencia en políticas públicas en general, la presión sobre las autoridades para que tomen determinada resolución, las movilizaciones, la instalación de temas en la agenda. Todas estas son formas de participación que a veces llevan adelante personas individuales, en otros casos grupos más o menos organizados, en otras instituciones como las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil. Y lo que hacen es poner en marcha mecanismos de intervención en los procesos de decisión, en cualquiera de las etapas, bien instalando un tema para que la autoridad preste atención
y gobierne al respecto, tome decisiones, viene en el transcurso del proceso de decisión. Ahora, estas intervenciones, esta participación de la sociedad civil en democracia no se limita al proceso de toma de decisión. En muchos países, por ejemplo, la participación se amplía en la etapa de la implementación de políticas públicas. Hay países donde, por ejemplo, la implementación de planes sociales se hace a través de organismos intermedios, de organizaciones de la sociedad civil, que aportan credibilidad para que no haya sospechas sobre el destino de los fondos, sobre que lleguen al objetivo para el que están previstos. Esas son intervenciones en la implementación. Hay otras intervenciones de la participación ciudadana que se refieren al monitoreo o a la evaluación, al control de cómo las políticas públicas se aplican, de cómo se llevan a cabo las acciones de gobierno. El acento en este carácter participativo de la democracia tiene que ver con la crisis de representación. La crisis de representación que se manifiesta como una ruptura de los lazos entre representantes y representados. Si en muchos de nuestros países, en Latinoamérica por ejemplo, hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente, ¿usted se siente representada por los legisladores? Y obviamente es posible que encontremos respuestas en el sentido de no, a mí los políticos no me representan, se ocupan de otras cosas, no representan mis intereses. Cuando le preguntamos a los representantes, ¿ustedes sienten que son verdaderos representantes de la ciudadanía? Dicen sin duda alguna que sí. Esto supone una ruptura en la relación de representación que hace a la esencia de la democracia. Y va acompañada con otro fenómeno muy preocupante, que es la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y en las dirigencias. Hay una especie de insatisfacción de los ciudadanos, además, con los productos de la democracia, con las promesas incumplidas de la democracia. Y todo esto que hace a la crisis de representación tiene que ver muy seriamente con el tema de la corrupción y de la percepción de la corrupción. Ustedes están viendo atrás el mapa del último índice de percepción de corrupción que hace anualmente Transparency International. Pueden ver los índices en www.transparency.org. Y este mapa muestra, con ese colorado, con esos tonos fuertes, cuán expandido está el fenómeno de la corrupción y cuál es la percepción que se tiene sobre la corrupción, particularmente en el sector público, digamos. También hay otras mediciones como el Barómetro Global de la Corrupción, que apunta a la opinión pública de cada país. A ver, ¿usted cómo se siente respecto a la corrupción? ¿Ha tenido experiencias en que le han pedido una coima o un pago de algo para obtener algún derecho y demás? Eso es el Barómetro Global de la Corrupción. Pero la percepción de corrupción se refleja en este índice de corrupción. Y el fenómeno de la corrupción no tiene que ver con algunos países en particular, porque somos naturalmente tendientes a la corrupción o porque tenemos una inclinación por la falta de respeto a la ley y la anomia. La corrupción es un fenómeno global que aparece en países ricos y en países pobres, en países centrales y en países periféricos. Aparece en la FIFA, que gobierna el mundo global del fútbol, y aparece en el sector bancario. Es decir, es un fenómeno global. La diferencia, a mi juicio, no está en el país donde aparece o el sector donde aparece, sino en la reacción de los países. ¿Cómo se reacciona frente a la corrupción? ¿Cuál es la respuesta de la sociedad y de las instituciones cuando se descubre un caso de corrupción? Esa reacción es lo que hace la diferencia. Y en esa reacción tiene que ver mucho la participación ciudadana. En la lucha contra la corrupción hay dos tipos de caminos que no son excluyentes uno del otro. Los dos deben funcionar al unísono. Uno es el enfoque preventivo
de la corrupción. El otro es el enfoque del control y la sanción. La transparencia es central en materia de prevención de la corrupción. Y la transparencia no es solo dar a conocer información. La transparencia es como una moneda de dos caras. Por un lado, la información, la apertura, la difusión, la regulación del derecho de acceso a la información pública y la garantía de ese derecho. La transparencia en las contrataciones públicas o en la acción de gobierno en general. Por otro lado, el aspecto de la integridad, de la ética pública y privada en el manejo de la cosa pública. Esta integridad también forma parte de la transparencia. Los códigos de ética pública que se han hecho cada vez más frecuentes o las normas que tratan de prevenir conflictos de interés o lo que se conoce como las puertas giratorias. Yo estoy en la administración, tomo una decisión, después me voy a la empresa que resultó favorecida y sigo girando. Eso produce conflictos de interés y la prevención de esos conflictos forma parte también de la transparencia como mecanismo de prevención de la corrupción. El otro aspecto es el vinculado con el control y la sanción, con el monitoreo, la evaluación y con algo central en cualquier relación de mandato. Nosotros le damos un mandato a nuestros representantes para que tomen decisiones. En la relación de mandato, la rendición de cuentas es un aspecto central. Quien recibe un mandato para administrar la cosa pública durante un determinado periodo debe rendir cuentas. Debe ser controlado y debe asumir las responsabilidades de los actos que ha decidido y de las incorrecciones que puede haber cometido. En el aspecto de rendición de cuentas y control hay un tema central que es la calidad de ese control. Y yo creo que sintetizando podríamos decir que el control debe reunir tres condiciones para que pueda ser efectivo en la lucha contra la corrupción. En primer lugar, tiene que ser independiente. Si aquel que tiene que realizar el control depende del nombramiento o depende para cobrar su sueldo del controlado, evidentemente no puede hacer bien su trabajo, su labor. De manera tal que la primera condición es la independencia de quien controla. Controlador y controlado deben ser distintos. No pueden tener un lazo de dependencia. Segunda condición, la capacidad con la que cuente el organismo de control. En muchos países se crean los organismos de control, pero después no se los dota de presupuesto, no se nombra personal y eso hace que el organismo sea meramente decorativo. Segunda condición, entonces, la capacidad. Tercera condición, la competencia. Hay que darle dientes a ese organismo para que pueda llevar adelante acciones, para que pueda hacer denuncias, para que pueda investigar. Tanto en la prevención como en el control, la participación ciudadana es esencial y puede significar o asumir distintos formatos en cualquiera de las áreas de gobierno. Por ejemplo, hacer efectivo el uso de los mecanismos de acceso a la información pública es una forma de participar activamente en la lucha contra la corrupción y en la prevención. Denunciar los conflictos de interés, exigir que se sancionen normas de ética pública y que se cumplan esas normas, monitorear cómo se cumplen las reglas de ética pública, de transparencia en las contrataciones o cómo se lleva adelante la acción de gobierno en general, cómo se gastan los recursos públicos, por ejemplo. Investigar la corrupción. Todas estas son formas de participación ciudadana, a veces desarrolladas por personas independientes, otras por organismos técnicos, otras por académicos, otras por organismos de la sociedad civil, otras veces por el periodismo de investigación, que son centrales para luchar contra la corrupción. Y decíamos que todo esto puede aplicarse en cualquier área de la política pública, en salud, en educación, en el tema electoral, en el tema de financiamiento de la política, en el uso de los medios de comunicación públicos, en fin, en la regulación de los contratos. Cualquiera de esas áreas puede ser el campo de acción de una participación ciudadana efectiva.
Ahora, cada una de estas formas de intervención tiene, por supuesto, distintos riesgos y exige distintos compromisos. Cuando uno vive en una sociedad plenamente democrática, donde se respetan las libertades de prensa, de asociación, de expresión, donde los derechos de todos, mayorías y minorías, están garantizados, donde la justicia es independiente y puede servir de instancia donde proteger nuestros derechos. En una democracia plena, decíamos entonces, los riesgos de la participación ciudadana son bajísimos. Ahora, cuando las democracias o los sistemas de gobierno dejan de funcionar adecuadamente, cuando el que se anima a denunciar la corrupción corre el riesgo del acoso fiscal del organismo tributario o ve sujeta su acción a que le intervengan las comunicaciones o les pasen cosas peores, cuando estas condiciones centrales de la democracia no son plenas, los riesgos que se asume con la participación cívica en la lucha contra la corrupción son mayores y por eso requiere un mayor compromiso. Ahora, más allá de las acciones concretas, a mí me parece que el desafío central de la participación ciudadana en materia de lucha contra la corrupción y de prevención de la corrupción es otro. No son todas estas acciones que bienvenidas sean y son muy importantes. A mí me parece que el gran desafío de la participación ciudadana es generar demanda de transparencia. Generar demanda de transparencia supone terminar con la tolerancia a la corrupción, terminar con la indiferencia, terminar con una frase muy escuchada en muchos países que es: roban, pero algo hacen, entonces los sigo votando. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que esos ciudadanos que dicen roban pero hacen y no les importa y siguen adelante, en otros ámbitos de su vida tienen este mismo mecanismo? Ustedes han escuchado a algunos profesores en una sala de profesores, por ejemplo, comentar: fulanito copia en todas las pruebas, pero es tan calladito en clase que a mí me gusta aprobarlo y que siga adelante. Imposible. ¿Ustedes han escuchado a algún empleador que diga: menganito roba todos los días, lo tengo filmado en las cámaras, pero como llega muy temprano a abrir la oficina, lo sigo contratando, no lo he hecho? Ese mismo ciudadano que no hace estas cosas porque toma medidas, porque si el alumno copia, lo aplaza, porque si el empleado roba, lo echa, ese mismo ciudadano, cuando tiene que votar y elegir representantes, dice: roban pero hacen. Y esto tiene que ver con la tolerancia a la corrupción y es el gran desafío de la sociedad, de todas las sociedades, porque este es un problema de valores en el fondo. Y me parece a mí que esa tolerancia tiene que ver con una falta de conciencia sobre quiénes son las víctimas en la corrupción. Y las víctimas somos todos, no son los corruptos. Los corruptos la pasan fenómeno, tanto del sector público como del sector privado. Los afectados somos los ciudadanos, somos todos, somos la sociedad. Cuando los recursos del Estado, en vez de disponerse para salud, educación, infraestructura, inversiones, generación de puestos de trabajo, para la erradicación de la pobreza extrema, en vez de dedicar los recursos a esto, van a los bolsillos particulares de algunos vivos, los afectados somos todos. Los que se benefician son muy pocos. Y me parece entonces que la participación ciudadana, además de las acciones que decíamos antes de participación en la decisión, en la toma de decisión, participación en la implementación y el control de las políticas públicas, sobre todo, tiene que apuntar a generar conciencia sobre quiénes son las víctimas de la corrupción, quién sufre con la corrupción. Cuando en un ministerio de salud, quién es el encargado de comprar los remedios oncológicos, en vez de comprar remedios válidos, compra remedios truchos, diríamos en Argentina, vencidos, que son agua, y le da ese remedio a los que lo necesitan en los hospitales públicos y se guarda el dinero porque obviamente eso no vale nada. El que se muere no es ese funcionario, tampoco el del laboratorio que le vendió el medicamento vencido. Los que se mueren son los ciudadanos.
Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La corrupción mata. La corrupción nos afecta a todos. Una acción que hay que llevar adelante entonces es generar conciencia. Tenemos que asumir que la corrupción tiene que ver con nosotros. Y una vez que sepamos que es nuestro problema, tendremos la fuerza para luchar y contribuir a erradicar este fenómeno tan lamentable. Generar conciencia es algo que pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil, educando, informando, alertando a la población, exigiendo transparencia, luchando contra la indiferencia, transformando esa exigencia de transparencia, esa demanda de transparencia en el pedido de votar a gente honesta, de limpiar la administración pública de la corrupción, de acabar con ese fenómeno y acabar con la tolerancia, acabar con el decir, bueno, todo da igual. Y un factor central para esto es terminar con la impunidad. Porque si no pasa nada, si nadie se hace responsable, si nadie sufre las consecuencias, las defensas de la sociedad, aun cuando se dé cuenta que son los afectados, aun en esa hipótesis, las ganas de trabajar en la prevención de la corrupción y en la lucha contra la corrupción decaen. Sí, creo que estamos en tiempo para pasar a las preguntas de ustedes, pero si me permitieran una síntesis, yo creo que la participación ciudadana para terminar con la corrupción se puede sintetizar en lo que yo llamo las fórmulas de las 4 I, de las 4 letras I, y son más información, más integridad pública y privada. La corrupción, decimos nosotros, es un tango, se baila de a dos. Más información, más integridad, entonces, menos impunidad y menos indiferencia frente a la corrupción. Yo lo dejaría acá para que la coordinadora abra el debate con los que nos están escuchando. Muchas gracias. Coincido con quien está mandando esta afirmación. La educación no es solo la que se da en la escuela. La educación y la formación del ciudadano empiezan en el hogar de cada uno. De manera tal que si uno instruye a sus hijos y se mueve en su vida familiar respetuoso de la integridad, cuando le toque la función pública no va a ser corrupto. Yo siempre digo que corruptón, el planeta corruptón, no existe. No es que todos los corruptos vengan de un planeta maléfico y que se dediquen a la corrupción aquí en la Tierra. Los funcionarios públicos, los jueces, los empresarios, somos nosotros. Y por eso es tan necesario reconstruir ciertos parámetros de valoración. Ustedes fíjense, cuando hace unos años se produjo un escándalo de corrupción importante en el Parlamento británico, se formó una comisión para investigar qué era lo que había que hacer, y lo primero que hizo el encargado de la comisión fue hacer una encuesta entre los parlamentarios y les preguntó, ¿está bien o está mal que ustedes utilicen los salones del Parlamento para fiestas privadas? ¿Está bien o está mal que paguen con dinero público el jardinero de su mejor amigo? Y lo llamativo es que no les quedaba tan claro lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y en temas de corrupción, si uno empieza a desarrollar el problema, terminamos siempre en un problema de integridad personal y de valores. Durante muchos años, los valores éticos en la función pública eran eso, virtudes, valores, no había una ley de ética pública. ¿Por qué hay leyes de ética pública ahora? Porque no queda claro aparentemente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces los estados dicen, bueno, si no les queda claro, voy a poner en una ley con fuerza de obligación que
no se debe robar, que no se debe maltratar al ciudadano, que hay que trabajar con honestidad, etcétera, etcétera. Es un problema de valores en el fondo. Sin duda la participación en la escuela y obviamente en la familia es esencial. Ahí es donde se aprende, ahí es donde se aprenden los valores. Esto no significa que la participación deje de lado lo que es la autoridad. El respeto de la autoridad es también un valor en una sociedad organizada, de manera tal que hay que empezar a aplicar esos valores. Hay que reconstruir los consensos valorativos en la familia, en las escuelas, para que luego cuando alguien que es honesto, cuando llega a la administración por virtud de una elección, no se transforme en deshonesto. El honesto sigue siendo honesto y hay que generar condiciones para que lo pueda seguir siendo. El que es deshonesto, el que no tiene claro que la función pública es un servicio a los ciudadanos, ese cuando llega a la administración ya no tiene tiempo de aprender a ser honesto. Ese es nuestro problema. La cultura del vivo. Efectivamente, la cultura del vivo es algo muy frecuente en nuestro folclore, diría. Contra eso hay que trabajar y la respuesta para eso es seriedad. ¿Qué es lo que se debe hacer? Usted es un estudiante, lo van a evaluar. ¿Tiene que copiar o tiene que estudiar para sacar la nota que merece? Hace muchos años Poder Ciudadano hizo una campaña aquí en Argentina que se llamaba La copia y la coima. Y era eso, era mostrar que el que engaña en una prueba es un corrupto en potencia. Por supuesto que me dirán, es una cosa intrascendente, pero en las cosas intrascendentes se aprenden los grandes valores. No hay que esperar a ser presidente de la República para darse cuenta de qué es importante. Bueno, gracias Rosario por la pregunta. Hay muchos mecanismos instrumentados desde la sociedad civil y desde organizaciones de la sociedad civil para premiar a los no corruptos. Por ejemplo, recuerdo en la India alguna iniciativa de una organización que repartía especies de billetes o bonos que decían: esto es en retribución a la honestidad o haber sido bien atendido. Y entonces después los funcionarios, los tenían los ciudadanos iban a hacer un trámite. Y si habían sido bien atendidos y si no les habían pedido una coima para conseguir una cama en el hospital o para un lugar en una escuela, entregaban ese bono. Y luego se hacía un ranking de los funcionarios que tenían más bonos. Obviamente esa es una iniciativa, funcionó, era una pequeña localidad. A nivel municipal se pueden hacer muchas cosas porque en la municipalidad nos conocemos todos. La cosa pública es menos abstracta que a nivel nacional, pero se pueden hacer este tipo de iniciativas. Por ejemplo, ahora en San Salvador, un grupo de la sociedad civil está haciendo un ranking de transparencia y les da puntaje a las distintas oficinas públicas que tienen que poner determinada información por ley en la web. Entonces, hay una organización que chequea cuál es la organización, oficina y demás, ministerio, que cumple mejor, más acabadamente con lo que exige la ley. Y lo que se ha generado es muy interesante porque hay una especie de competencia entre las oficinas que no les gusta verse relegadas en ese ranking porque no han hecho las cosas bien. Eso es un incentivo para hacerlas bien. El índice de percepción de corrupción que ustedes están viendo en este mapa también genera este tipo de reacción. Ese es un índice que mide a los países comparativamente unos con otros en el momento en que se toma la fotografía. El que yo tengo atrás es del año 2011.
Y hay algunos países a los que les molesta mucho aparecer bajo en el nivel de transparencia. Me parece muy buena la pregunta, Romina. Evidentemente hay que formar a los formadores. La OEA, no solo a través de este curso, sino a través de iniciativas ya desarrolladas hace años atrás, genera una serie de cursos de formadores de opinión, de formadores de los alumnos, de formadores de opinión. Es decir, da las herramientas en el caso de los educadores, para que puedan transmitir. No es fácil enseñar valores, es fácil decirlo, pero requiere una estrategia en el aula para implementar participación que sea ordenada y que sea verdaderamente democrática, para generar un clima de integridad y de valores en el aula, en la conducta compartida. Eso se puede aprender. Hay estrategias muy interesantes, hay que adecuarlas a la edad de los distintos estudiantes y sobre todo yo creo que hay que mostrar que estos temas no nos son ajenos y que no tienen por qué ser aburridos. Recuerdo algún juego que inventé para explicar la importancia de tener una identidad, de tener un documento de identidad como uno de los valores democráticos que hace a la persona, y lo jugábamos en alguno de estos cursos de la OEA con niños de 7 u 8 años, a los que a algunos les dábamos identidad y a otros no, y no sabían cuál era el problema. Entonces jugaban, el aula era una especie de estado, entonces iba a hacer un trámite al banco y algunos podían hacerlo y otros no podían porque no tenían el documento, y así con distintas cosas, y no sabían cuál era la causa, porque la identificación o no estaba en la espalda y nadie sabía qué tenía en su espalda. Después de una serie de rondas, se les pregunta, ¿fue fácil encontrar trabajo, encontrar un lugar en la escuela, consiguió lo que necesitaba en el hospital? Y unos decían sí y otros no, los hacíamos dar vuelta y que se fijaran cuál era la diferencia entre ellos. La diferencia era que unos eran personas para el sistema y otros eran invisibles para el sistema porque no tenían identificación. Bueno, esa enseñanza de lo que vale ser persona y ser reconocido como persona por el sistema es muy difícil de explicar en abstracto, pero con juegos de este tipo les quedó claro a todos cuál era la clave de diferencia entre un ciudadano y otro. Gracias por la pregunta sobre los organismos internacionales. En el ámbito internacional se ha trabajado mucho en materia de lucha contra la corrupción. Hay convenios importantes. El primero de nivel regional fue la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, aprobada por la OEA y vigente en los países de nuestra región. Esa convención muestra claramente ese doble enfoque preventivo y de sanción que yo les contaba al principio. La UNCAC, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, también es un mecanismo, una convención internacional muy importante que marca reglas. La OSD, por ejemplo, ha aprobado un convenio sobre la prohibición de coima para los funcionarios en el extranjero. También es un instrumento muy importante. Y obviamente estos instrumentos deben ir acompañados de mecanismos de seguimiento. La Convención de la OEA tiene el MESICIC, que es un mecanismo de seguimiento muy importante que revisa periódicamente cómo los países están cumpliendo las obligaciones que surgen de la Convención. En el caso de la Convención de Naciones Unidas no hay un mecanismo
establecido en el marco de la convención, pero en la última reunión hubo un avance en el sentido de generar un mecanismo que permita hacer un seguimiento aunque no sea tan estricto como el de la OEA. En el caso de la Convención de la OECD, por ejemplo, contra el soborno transnacional, hay puntos focales en cada uno de los países que aprueban la convención que permiten resolver conflictos cuando alguien detecta que ha habido este problema de coimas. Coincido con la pregunta o el comentario de Milagros. Evidentemente, la escuela es un complemento de la familia y todos deberían trabajar al unísono para solventar esos acuerdos valorativos en una sociedad en cuanto a la honestidad, lo que está bien, lo que se debe, lo que no se debe. Sin duda creo, a Rodrigo, le contesto, sin duda creo que trabajando en educación para valores se puede lograr el objetivo. El tema es que trabajar en educación supone perseverancia, mantener el esfuerzo porque los cambios culturales llevan su tiempo. Por eso no puede haber un enfoque exclusivo. Tiene que haber gente trabajando en educación, en participación para eliminar la tolerancia a la corrupción. Tiene que haber leyes para prevenir, para eliminar los conflictos de interés. Tiene que haber organismos de control porque el fenómeno está muy extendido, como se ve en el mapa, de manera tal que hay que trabajar en todos los frentes al mismo tiempo. Pero la reacción social es clave. Les cuento un caso que se llamó el Toblerone Gate por el chocolate. Y les pido que ustedes reflexionen si en sus sociedades, en los países donde ustedes viven, la reacción hubiera sido la misma. El caso transcurre, un caso real, transcurre en Finlandia. Finlandia es uno de los países que siempre está rankeado muy bien en materia de transparencia. Una ministra sale de la oficina en el auto oficial a la noche, después de su trabajo, para cargar nafta, cargar gasolina. Y compra en el pequeño supermercado de la estación de servicio, compra un Toblerone, una barra de chocolate y un paquete de pañales. A primera hora del día siguiente llega a su oficina y se presenta en la oficina de administración para devolver lo que había gastado porque había pagado, para simplificar, la gasolina, el chocolate y los pañales con la tarjeta del ministerio. El escándalo que se produjo fue tal que a mediodía le habían pedido la renuncia a la ministra, que era una prominente líder mujer, cuya carrera se terminó porque la sociedad no toleró que usara los fondos públicos para pagar el chocolate y los pañales, aunque a menos de 12 horas estuviera tratando de devolver lo que correspondía al chocolate y los pañales. Pregúntense ustedes si en sus sociedades la reacción sería distinta a esa o sería la misma. Debo decir que en Argentina, si pasara una cosa de esas, no sería ni noticia y la reacción sería: no, eso no es importante, ¿a quién le importa un Toblerone? Son 2 pesos. Esa reacción de tolerancia a estos pequeños casos es la que genera e incentiva la tolerancia a los grandes casos de corrupción. En cuanto a cómo combatir ahora, coincido con Vladimir, no se trata solo, como decía, de dedicarse a educar. Ese es un aspecto y es un aspecto generalmente olvidado en materia de lucha contra la corrupción. Pero hay que controlar, hay que estar atentos y vigilantes. Por ejemplo, en materia electoral, en materia de partidos políticos, ¿cómo se financian las campañas? ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién está pagando la campaña de los candidatos? ¿Cuáles son los compromisos que asume el candidato? Cuando uno trabaja desde organizaciones de la sociedad civil o think tanks o el periodismo de investigación para develar quién está detrás de los candidatos, para ver quién está poniendo la plata, cuánta plata pone, lo que está haciendo es contribuyendo a generar transparencia,
y a generar una herramienta de control, porque después las políticas públicas hay que evaluarlas de alguna manera. Y si uno sabe que X persona o X empresa financió la campaña del candidato que ha asumido la gobernación de una provincia, podrá ver si por extraña casualidad justo el camino que se pavimenta es el que le viene bien a ese empresario para sacar sus productos. O justo la compañía que se contrata para pintar las escuelas es la compañía cuyo dueño financió la campaña. Todo esto se puede hacer en materia de control del financiamiento, el control del uso de los recursos, de cómo se hacen las contrataciones públicas, de si las licitaciones son transparentes o tienen un renglón de todo el cuadernillo de la licitación que solo una persona puede satisfacer o una empresa puede satisfacer y por extraña casualidad eso está ahí oculto porque alguna mano traviesa lo puso. Todo esto es parte del control. Lo tendría que hacer el Estado, pero en muchos de nuestros países los organismos de control no tienen la capacidad, no son independientes o no tienen la competencia legal para llevar adelante eficazmente esa labor. Entonces, hay un espacio para la participación de la sociedad civil en eso, o controlando el uso de los medios de comunicación del Estado. Se transforman en medios de comunicación del partido de gobierno o del funcionario de gobierno o realmente están en función del Estado. ¿Cuánto se gasta en eso? ¿Cuánto se gasta en educación? ¿A dónde termina el presupuesto de educación, de hospitales? ¿Cómo se deciden las obras de infraestructura? ¿Cómo se llevan a cabo esas obras de infraestructura? Si se aprueba la construcción de una escuela o por ejemplo, de un plan de viviendas, y los ingenieros dicen, las viviendas deben hacerse con estas condiciones, estos son los materiales. Y alguien después, en lugar de poner hierro del 6, pone hierro del 3 y se embolsa en su bolsillo el dinero de la diferencia. ¿Quién controla eso? La casa después se cae, se llueve, no funciona. Lo que ha faltado es el control que debería ejercer el Estado, pero que muchas veces no ejerce, entonces deja el camino a la sociedad civil. Sigo leyendo las preguntas. Bueno, en materia de alianzas del trabajo para la educación ciudadana, obviamente hay que trabajar lo más aliados posible. Por ejemplo, si un maestro aisladamente quisiera desarrollar un programa, pero no tiene el respaldo de las autoridades de la escuela, los textos, los libros de texto son absolutamente contrarios a lo que quiere enseñar, le resulta mucho más difícil. Si todos en la comunidad educativa trabajan al unísono, eso es más fácil. Acá Romina creo que era, dice que hay que introducir los temas de transparencia y anticorrupción. Estoy absolutamente segura, hay que introducirlos en la currícula de algunas carreras, pero además estos temas tienen que ser transversales, no es para que los aprendan en una materia, tienen que hacer a la forma de conducta, a la forma en que una persona se conduce en la relación con otros. ¿Cómo combatir la decepción del ciudadano? Yo creo que generando transparencia se ayuda a ver que es posible un cambio. Creo que es muy importante que los ciudadanos y las instituciones trabajen a fortalecer la justicia y que cuando se descubre un caso de corrupción, los responsables sean sancionados. Si rige la impunidad, si no pasa nada, si los jueces miran para otro lado, si las causas duran años y después prescriben, y como dice la gente, no pasa nada. Si no pasa nada, se genera el caldo de cultivo para una mayor desconfianza. Y en Latinoamérica esto es importante porque mediciones como las del Latino Barómetro, por ejemplo, muestran que la gente sigue apoyando mayoritariamente a la democracia como mejor sistema de gobierno y descartan cualquier vía autoritaria. Pero cuando se le pregunta, no por el apoyo a la democracia, sino sobre si está satisfecho con la democracia, ahí hay una gran decepción.
Entonces me parece que si uno lucha contra la corrupción, el dinero público va a ir donde debe ir, y eso va a ir mejorando las condiciones de vida, va a mejorar el desarrollo humano de los países. De hecho, si ustedes superponen mapas como este de la corrupción con mapas de desarrollo humano, con mapas de pobreza, con mapas de calidad de la educación, van a ver que hay una gran correlación entre buenas políticas de transparencia y mejores condiciones de vida. Una última pregunta, me dice la coordinadora. Milagros. Sí, sin duda creo que revisar los códigos de ética en las universidades, en las distintas carreras, es importante. Los códigos deontológicos en las profesiones han existido durante mucho tiempo. La diferencia entre esos códigos deontológicos o de ética profesional y las leyes de ética pública, por ejemplo, reside en que aquellos, los primeros, tenían que ver con un ámbito de lo moral. Y en la moral no tenemos una autoridad externa que nos pueda hacer obligatoriamente que nos comportemos de una manera. La sanción es el remordimiento, es la reacción social, pero nadie va preso. En cambio, cuando estamos hablando de las leyes de ética pública, estamos entrando al campo de lo jurídico, al campo del derecho, donde las características son esencialmente la coercibilidad, la posibilidad de imponer por la fuerza que se cumplan esas normas, y la heteronomía, es decir, la norma rige para todos sin importar si usted la acepta como válida. Y esa diferencia es importante en materia de diferenciación entre los códigos deontológicos profesionales que deberían reforzarse en las carreras universitarias y lo que es la ley de ética pública en materia de lucha contra la corrupción. Gracias a Vladimir y a todos los que nos han seguido. Creo que esa ha sido la última pregunta. La coordinadora nos dirá. Gracias a todos y suerte con el curso a los que lo están haciendo.